Muy buenas tardes, bienvenidos. Muchísimas gracias por conectarse a la tercera charla del Programa Integral para el Controlador Profesional de Plagas, organizado por Halcón Guatemala, Halcón El Salvador y CICESA en Honduras. La charla de hoy va a tratar sobre insectos rastreros y arácnidos. Mi nombre es Mariana Conde, yo voy a estar conectada durante toda la presentación para leerle a nuestro capacitador de hoy las preguntas que ustedes vayan escribiendo en el chat. Las preguntas se van a responder en los últimos 10 minutos de lo que dure la charla. Y a continuación voy a proceder a presentar a nuestro capacitador de hoy. El doctor David Fernández es asesor independiente de programas de control de plagas y desinfección en varias empresas, además de contar con la suya propia. Está dedicado a resolver problemas específicos en la industria alimentaria, en la industria hospitalaria, tanto en la parte veterinaria como en la de la salud humana. Esto lo ha llevado a ofrecer soluciones en el área de la salud y conservación de acebo y colecciones para el Instituto Nacional de Antropología e Historia, en donde es perito. De igual manera, es consultor de varias empresas en Centro y Sudamérica. Para tal motivo, en conjunto con varias empresas destacadas, ha formado la Asociación de Especialistas en Bioseguridad Urbana y Veterinaria, con el objeto de brindar capacitación a las diferentes industrias en donde un controlador de plagas especializado interactúa en sus procesos diversos y de orientar a los usuarios en cuáles son las ventajas de trabajar en conjunto creando sistemas de investigación que oferten las mejores soluciones en las áreas de tan complicado proceder. Ha escrito más de 24 libros referentes al tema. Parte de su trabajo consiste en el diseño de programas de capacitación a los diferentes niveles, tanto profesionales como especialistas, como de clientes privados y gubernamentales para asegurar el uso correcto y seguro de los biocidas. El doctor Fernández es médico veterinario zootecnista por la Universidad Nacional Autónoma de México y cuenta con una maestría en patología animal, diplomado en liderazgo y manejo gerencial por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Es certificador de Conocer y de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social con 33 cursos referentes al tema, incluidos los de desinfección especializada. Durante más de 30 años, el doctor Fernández ha trabajado en la industria química farmacéutica y en la industria del control de plagas urbanas. Asimismo, fue académico en la UNAM y en el Instituto Tecnológico de Sonora, trabajando en los departamentos de patología veterinaria y citología. Entre las empresas en las que ha colaborado se puede citar a Bayer de México, Ceiba, Heiji, Agroevo, Novartis y Neogen. Muchísimas gracias, doctor Fernández, por cedernos su valioso tiempo para impartir esta charla. Agradecemos también a todos los participantes que han mostrado interés en nuestro programa. Ya saben que esta charla está siendo retransmitida en nuestra página de Facebook, en donde va a quedar grabada para que puedan disponer de ella cuando ustedes así lo prefieran. Muchísimas gracias, bienvenidos y sin más preámbulo, dejo los micrófonos al doctor David Fernández. Buenas tardes. Vamos a empezar con la plática. Es una plática muy larga porque el tema es muy ambicioso, pero creo que podemos por lo menos darnos una buena idea de cómo tendremos que hacer todo este tema de biología, hábitos, métodos de control, equipos y productos adecuados. Como les digo, es una plática muy larga, pero la trataremos de hacer en un tiempo limitado para que no haya problema. Entonces, bueno, vamos a pasar la primera diapositiva.
Ok, dentro de los insectos rastreros que tenemos, nosotros encontramos una gran cantidad de animalitos y unos de ellos que nos dan de comer y nos afectan mucho son las cucarachas. Ahí tenemos unas cucarachas que son interesantes, son de estas cucarachas que a veces la gente le dice cucarachas grandes y algunas tienen capacidad de volar. En este caso son periplanetas bruneas y si ustedes pueden ver la parte del pronoto, este pronoto tiene una ornamentación especializada que está como difusa y eso solamente lo tiene Periplaneta brunea. Una de las cosas interesantes que están haciendo estas cucarachas que vemos aquí es que están regurgitando. ¿Y por qué están regurgitando? Porque están marcando un sitio donde vamos a tener un nido interesante de cucarachas o un nido grande. Ahora, dentro de los arácnidos también tenemos varios organismos que se encuentran aquí y estos son importantes también de verlos. Aquí tenemos, por ejemplo, una cadena alimenticia que se está dando y precisamente pues, nos está enseñando exactamente qué es lo que sucede. Estamos teniendo un alacrán y ese alacrán está comiéndose un escarabajo seguramente de algún árbol que está cerca y aquí tenemos ya una cadena alimenticia perfecta. Y seguramente estos se van a meter a la casa. ¿Por qué? Por accidente o buscando comida. Y ahí es donde entramos nosotros, precisamente para entrar a resolver este tipo de problemas. Y hay ocasiones que nos encontramos en las puertas este tipo de actividades de arañas. Esta es una Latrodectes mactans, es una araña, le decimos en México capulina, es una araña bastante tóxica. El veneno puede ser mortal, sobre todo con niños o gente que sea muy susceptible a este tipo de venenos. Y lo que están viendo ustedes es un saco ovígero, es decir, un saco que contiene los huevitos de la araña, y eso se le está tejiendo alrededor una especie como de capullo. Entonces, bueno, estas familias de insectos y arácnidos, normalmente nos da trabajo identificarlos, pero si los identificamos, entonces sabemos exactamente qué tenemos que hacer. Podríamos escoger perfectamente al insecticida que necesitamos y podríamos escoger también el método de aplicación, los intervalos y varias cosas, simplemente sabiendo quién es el que se metió a la casa. Y otro de los puntos importantes es que podemos graficar cuántos de ellos se meten, en qué temporada se meten y qué diablos están haciendo dentro de la casa. Esto es importante porque el cliente nos va a pedir explicaciones y posiblemente nos va a pedir una orientación sobre cuándo se van a volver a meter estos bichos. Esa parte es importante para nosotros. Dentro de lo que es el mundo, si nosotros metiéramos la mano, tendríamos muchos vecinos en este planeta. Y si se fijan, más de la mitad de los vecinos que tenemos pertenecen a la clase insecta. Y aquí tenemos el primer punto que son coleópteros, es decir, escarabajos. Y tenemos 300,000 géneros. El segundo importante son lepidópteros, es decir, animales que tienen escamas en las alas. Y aquí tenemos también una cantidad grande, 114,000 géneros, un montón. Luego tenemos otro grupo grande que son himenópteros, los que tienen alas membranosas. Y aquí tenemos 113,000 géneros. Y finalmente tenemos los dípteros. Y los dípteros, estamos hablando de mosquitas y estamos hablando de mosquitos. Y aquí estamos viendo más o menos unos 90,000 géneros. Aquí tendríamos casi el 90 o más, perdón, el 50% de los insectos que nos encontramos. Existen otros grupos también importantes como los anélidos, por ejemplo las lombrices de tierra. Tenemos aquí otros, los nemátodos, y los nemátodos serían los gusanos redondos que nos encontramos de forma libre en la naturaleza o parasitando a los mamíferos, también eso es común. Gusanos planos, que son los platelmintos, los Celenterata, están todo lo que son poríferas, que son las esponjas, los Celenteratas son los corales y todo este tipo de animales que nos encontramos en el mar. Protozoarios también es una cantidad bastante grande de animales. Mamalia, aquí estamos nosotros con los mamíferos, realmente somos muy poquitos. Todos los que tienen columna vertebral entran en esta parte que se llaman cordatas. Hay filmenores que están aquí puestos, equinodermas, que son las estrellas de mar, moluscos, que son todos los que están en animales de concha o animales sin concha. Tenemos otros artrópodos, que ahí entran toda esta parte de lo que platicamos anteriormente.
garrapatas, alacranes, varios tipos de animales, cholífugos, todos estos, y otros insectos. Esto es lo que sería nuestro planeta. Si nosotros metiéramos la mano aquí, ¿qué es lo que sacaríamos? Pues seguramente un coleóptero o un lepidóptero, es decir, una palomilla o un escarabajo. Si tenemos un poquito más de suerte, vamos a sacar una chinche o vamos a sacar alguna hormiga, ¿sí? O vamos a sacar, no sé, otro tipo de animal. O finalmente también podríamos sacar una mosca o un mosquito. Esto es lo que abunda en nuestro mundo. Y esto es lo que vamos a estar encontrando en el control de plagas, precisamente. De repente uno que otro animal, pero estos son los de más frecuencia. Ok, ¿cuál es el reto para nosotros? El gran reto es que el programa de manejo integrado de plagas tenga un balance. Y ese balance entre qué lo buscamos y entre qué. Fíjense qué curioso, esta parte nunca la platicamos cuando damos pláticas de control de plagas, pero el balance tiene que estar dado entre el programa maestro de limpieza. Se van a preguntar, ¿qué es un programa maestro de limpieza? Eso se refiere a qué voy a limpiar, dónde lo voy a limpiar, con qué lo voy a limpiar, cuándo lo voy a limpiar, cómo lo voy a limpiar, quién se encarga de limpiarlo, qué intervalos tiene de limpieza, los métodos y todo lo que necesiten ustedes de instructivos para limpiar todo este material. Entonces, esto es importante, porque acuérdense que gran parte de las plagas aprovecha que no hay limpieza para guarecerse o para alimentarse o para reproducirse. Otra cosa importantísima es el manejo cultural de plagas. Y el manejo cultural de plagas se ha malentendido mucho en nuestro medio. El manejo cultural de plagas se refiere a que yo entrene y eduque a mi cliente en qué está sucediendo con sus plagas. ¿Cómo lo voy a entrenar y cómo lo voy a educar? Con los reportes, y lo voy a entrenar con las gráficas para decirle a él precisamente cómo es la tendencia de los insectos, cuál es la temporalidad que están teniendo, es decir, en qué época del año aparecen. Otra cosa importante, ¿cuál es la abundancia que vamos a tener por las diferentes épocas del año? La velocidad a la que están entrando las instalaciones y todo este tipo de datos que para él van a ser importantes, y simplemente con una cosa boba como cerrar una puerta puede controlar a las plagas. Ahí entraríamos al punto del manejo físico de las plagas, cerrarle las puertas a las plagas. ¿Cómo se las voy a cerrar? Pues voy a sellar, voy a poner mosquiteros, voy a poner guardapolvos, voy a poner mil y un cosas para que las plagas no puedan entrar. Esa es la parte física. Pero dentro de la parte física también entran otro tipo de materiales como el calor y el frío. Aquí puedo trabajar precisamente con este tipo de elementos para que yo pueda eliminar a las plagas. Ustedes habrán visto de todos los tratamientos que se usan para tarimas o los tratamientos que se usan para otro tipo de materiales. Y aquí viene un punto interesante que casi no utilizamos. Dentro de nuestros programas de control de plagas, nosotros no manejamos mucho todo lo que sería el manejo físico. Tenemos también programas de manejo biológico. ¿A qué se refieren los programas de manejo biológico? Podemos trabajar con algunos elementos que son desagradables para las plagas y que pueden causar que ellos se retiren o pueden causar su muerte. El programa de manejo biológico incluye también las enzimas y incluye bacterias. Esta parte también casi nunca nos la explican y es muy interesante de que nosotros la tengamos clara. Al final viene el programa de manejo químico, que es el más sencillo de todos. Aplicar un insecticida y que se mueran las plagas. Pero aquí viene un punto interesante. ¿Qué insecticida? ¿Con qué intervalo? ¿Qué es lo que estoy buscando con el insecticida? ¿Los animales a los que yo se los voy a aplicar son susceptibles o son resistentes? ¿Qué voy a buscar con este insecticida? ¿Voy a buscar repelencia? ¿Voy a buscar atractividad? ¿O voy a buscar simplemente un efecto neutro? Es decir, que el animal no lo detecte. Esto es importante dentro del manejo químico para saber qué voy a lograr. Ahora, todo lo que es el programa de manejo integrado de plagas no está basado en el manejo químico, está basado en todos. Pero tengo que ser lo suficientemente listo para poder utilizarlos todos. Entonces, a veces mis gráficas son interesantísimas. Una gráfica de puertas abiertas, de cuánto tiempo permanecen las puertas abiertas, la puedo asociar contra las capturas que estoy teniendo en trampas de luz y lo puedo asociar contra el químico que voy a utilizar. Todo eso se lo tengo que explicar al cliente. Entonces, si se fijan, yo ya hice en ese momento un manejo integrado de plagas. Empecé a juntar todos los elementos que tenía y de esa manera pues puedo usar algo mucho más interesante.
¿Qué es lo que sucede con nosotros? Esta es una transparencia que alguna vez me compartió el doctor Ricardo Duarte y es interesante, ¿no? Las compañías que más usan insecticida normalmente tienen menos conocimientos. Entonces, el que más usa es el que pues aplica, inunda de insecticida y no se le ocurre otro método de trabajar. Este es un punto medio triste en nuestro medio, pero sucede mucho. ¿Qué pasa cuando usas poquito insecticida, pero conoces mucho de las plagas? Pues vas a tener entonces programas mucho más óptimos, programas mucho más interesantes, donde yo no voy a llenar todo de insecticidas, sino voy a hacer ya manejo integrado de plagas. A partir de este conocimiento surgió una idea para que nosotros pudiéramos tener una diferenciación y eso es parte de lo que tendremos que platicar finalmente, ¿no? Ahora, ¿cómo han cambiado las expectativas de los clientes? Han cambiado mucho de los años 80 para acá. Algunos me van a decir, es que yo nací en 80, bueno, pero yo no, yo nací en 62. Entonces, las expectativas han cambiado mucho desde que empezamos a trabajar esto. Uno de los cambios más importantes son todos los programas estos de análisis de críticos de puntos de riesgo, o lo que le llaman HACCP, ¿no? Esta parte es interesante otra vez porque me va a ir diciendo qué son todos los elementos que yo tengo que formar dentro de mi empresa para controlar o disminuir los puntos críticos de riesgo. Pero esto se basa en una parte muy interesante que se llaman prerequisitos. Por ejemplo, ¿cuál es el prerequisito para que ustedes puedan asistir a esta conferencia? Pues primero que tengan una computadora, luego que tengan luz. Si no hay ni computadora ni luz, pues no pueden acceder a la plática. Entonces, es un prerequisito. Así son los prerequisitos de la industria y nosotros somos un prerequisito. Es decir, somos un mal necesario para ellos. Nos tienen que contratar, les guste o no les guste. ¿Por qué? Porque parte de los prerequisitos está la parte de limpieza, está la parte de manejo de agua clorada, están muchos elementos, como 8 o 9 elementos. Y estos se tienen que cumplir sí o sí para que ustedes puedan hacer un análisis de estos puntos críticos de control. Cuando empezó esto, más o menos finales de 1950 y tantos, principios de los 60, algunas compañías dijeron, ok, pues se nos hace interesante. Y la industria de la panadería americana, el American Industry of Bakery, dijo, bueno, pues nosotros vamos a hacer todo este tipo de manejos, pero para la parte de galletas, para la parte de pan, para la parte de todo lo que es panificación. Y se toparon con que pues había plagas en todos los elementos. Entonces tuvieron que incluir una parte de manejo de plagas. ¿Y de dónde lo tomaban si ellos no sabían mucho de esta parte? Bueno, pues lo tomaban entonces de las normas que había construido la Asociación de Controladores de Plagas de los Estados Unidos. Y entonces aquí tenemos un tema interesante, ¿no? Las mismas normas son las que toma AIB y de repente pensamos nosotros que AIB es el que se le ocurrieron todas estas distancias entre cebaderos, intervalos de ubicación de cebaderos, todo este tipo de cosas. Y no, realmente al que se le ocurrieron fue a la Asociación de Controladores de los Estados Unidos. De ahí vienen un montón de cosas a partir de los años 90 y estas son las buenas prácticas de manufactura. Las buenas prácticas de manufactura incluyen muchas cosas, entre ellos prerequisitos. Y dentro de estas buenas prácticas de manufactura está buenas prácticas documentales. ¿Eso qué se refiere? Que los papeles que yo voy a llenar estén bien llenados, estén llenados a tiempo y entregados a las personas que se quiere hacer. ¿Qué otro tipo de prácticas también vienen? Bueno, pues las prácticas de cómo voy a almacenar mis insecticidas, cómo voy a hacer limpieza de mis máquinas, cómo voy a entregarle a la gente pues, lo que estoy haciendo de trabajo. Y esta parte es muy interesante. También surgió en estos años buenas prácticas de manufactura, pero de laboratorios. Entonces, a partir de ahí empezaron a dejar de trabajar con seres humanos y empezaron a trabajar con ratones o con otro tipo de modelos biológicos para calcular sobre todo las dosis letales 50, 90 y 99. Platicaba el otro día con Omar Cadena, que es un amigo, y veíamos esto, ¿no? Decíamos, ok, ¿qué tanto se conoce de clorpirifos para los controladores de plagas? Pues se conoce todo, porque en los 70s a los presos que tenían cadena perpetua o a los que ya estaban sentenciados a morir en los Estados Unidos, les decía, te voy a dar un dinero si te tomas 5 mililitros de clorpirifos y me dejas analizarte cómo se mueve en tu cuerpo. Suena un poquito feo. En ese momento no era nada feo porque les ofrecían una cantidad de dinero buena. Y entonces se estudió con todos los organofosforados
perfectamente cómo se mueven en el cuerpo humano. Entonces, sí tenemos mucho conocimiento de este tipo de productos, de cómo se mueven, qué hacen y para dónde trabajan. Entonces, esto sí es un tema bastante curioso de que lo podríamos revisar. Después ya no se permitió en las personas hacer este tipo de evaluaciones y se empezaron a usar ratones. Actualmente en muchas de las empresas ya no utilizan ratones tampoco. Entonces aquí tenemos temas curiosos de cómo va cambiando todo esto. Los americanos pusieron toda su normatividad con A y B, como empezaron, pero los europeos dijeron, no, a nosotros no nos gusta la parte americana. Y entonces empezaron los británicos a hacer una normatividad que se llama BRC, British Retail Council. Y ellos lo que hicieron fue cambiar algunas de estas normatividades. Entonces, sí van a haber diferencias fuertes si les llega una auditoría BRC contra una auditoría AIB. ¿Cuál es más difícil? Yo diría que la AIB. La BRC se basa en 5 apéndices que te pide la normatividad que llenes y una serie de recomendaciones también interesantes, pero lo que te checa el auditor precisamente son los apéndices. En A y B te checa todo lo que dice la norma y te piden las gráficas y te piden cómo las interpretaste y te piden que muestres evidencias de todo y es un poquito más latosa, pero las dos son sencillas de pasarlas. Y después vinieron todos los sistemas de estandarización de operativa, que son los ISOs. Estos ISOs pues se refiere a que funcione igual en Guatemala que en Honduras, que en México, los procesos, que sean exactamente igual. Esta estandarización de procesos ha sido muy útil. ¿Por qué? Porque nos deja que tengamos un producto final igual en todo el mundo. Entonces esta parte ha sido muy interesante. Tenemos estas normas ISO para procedimientos, normas ISO para documentaciones, normas ISO para medio ambiente, normas ISO para lo que a ustedes se les ocurra, se han inventado, ¿no? Estas normas ISO son bastante caras de que lo acrediten a uno y tienen cierta efectividad. Lo que se trataba era que hubiera homologación entre las empresas. Es decir, si una empresa, por ejemplo, Coca-Cola tenía normas ISO, pues entonces iba a contratar solamente empresas que tuvieran también la normatividad ISO. Esa era la filosofía que empezó a surgir en los finales de los 80s, principios de los 90s. Pero no se dio de acuerdo como se había pensado y entonces estas normas sí son muy útiles y vale la pena consultarlas para ver cómo funcionan. Hay algunas otras empresas, por ejemplo, todas estas los de PAS, ellos empezaron también a hacer normatividades específicas, no exactamente como AIB, sino empezaron a medir otro tipo de cosas. Y aquí ellos le dan una actualización muy buena a los auditores para que puedan saber exactamente qué es lo que van a preguntar. Entonces puede ser una persona que no sepa nada de plagas, pero me puede auditar perfectamente. Este es un punto importante también. Ahora, en el trabajo, ¿qué nos diferencia a todas las empresas? Vamos a ver un tema específico. Control de plagas. ¿Quién hace control de plagas? Control de plagas lo podríamos definir precisamente como que yo voy y aplico un programa específico y simplemente lo aplico. Es decir, voy y pongo el insecticida alrededor de toda la farmacia o de la fábrica que yo atiendo y eso es todo lo que hago. ¿Lo documento? Sí, sí lo documento. ¿Hago una gráfica? No. Nada más hago una documentación de lo que estoy aplicando. Eso es control de plagas y muchos de los clientes simplemente nos piden control de plagas. ¿Qué pasa cuando yo quiero escalar este programa? Entonces ya me meto a un tema mucho más interesante que se llama manejo integrado de plagas. Y aquí en manejo integrado de plagas, esa es la respuesta que tenemos nosotros como empresa ante la presencia de una plaga. Puede ser ante la presencia o ante la no presencia de una plaga, cualquiera de las dos. Pero yo voy a hacer todas las medidas que se me ocurran, físicas, químicas, biológicas, documentales o culturales, para que yo pueda informar a toda la gente y pueda dar una cara diferente a las plagas. Es decir, les voy a poner la cosa mucho más difícil, pero de diferentes maneras a las plagas. Esto sería manejo integrado de plagas. Ahora, hace unos años a mí se me ocurrió este término que es muy interesante. Yo le llamo gestión preventiva de plagas. Era muy curioso saber cómo reaccionas ante la plaga. Ok, voy a reaccionar aplicando más insecticida o menos, o voy a hacer una medida física, o voy a hacer una medida biológica, o voy a hacer un plan maestro de limpieza, voy a hacer algo específico. Pero había un punto que me seguía molestando y ese punto es qué tanto te contaminaron las plagas.
Es decir, entró una rata y defecó. Si es una fábrica de alimentos, ¿en qué me afecta eso? Si yo estoy en control de plagas, voy, pongo el raticida y se acabó. O pongo las ratoneras y se acabó. Si hago manejo integrado de plagas, entonces voy a tener que ver por dónde anda la rata, voy a poner control físico, voy a poner ratoneras, voy a poner quizá veneno en la parte de afuera, voy a hacer mil y otras cosas, que sería mi manejo integrado. Pero ¿qué voy a hacer con lo que me contaminó este animal? Me contaminó con harina, me contaminó con pelos, me contaminó con excreta o me contaminó simplemente con sus cadáveres. ¿Esto me afecta directamente en la industria? Sí, mucho. ¿Lo sabe manejar la industria? No, le cuesta mucho trabajo. ¿Quiénes serían los que saben manejar todo este tipo de residuos, vamos a ponerle así, o este tipo de contaminantes? Pues la gente que se dedica al control de plagas. ¿Voy a contaminar yo también con el insecticida? Pues depende cuánto puse. Si no estoy poniendo las dosis adecuadas, si no están dentro de los límites máximos de residuos, pues sí, sí voy a contaminar. Esta cosa se llama MRL. O si yo estoy recibiendo algún producto que ya viene contaminado desde campo. Pensemos que estamos en una fábrica no sé, de mermelada. Y a alguno de sus clientes se le ocurre revisar si tiene cipermetrina la mermelada. ¿Qué pasa si se la encuentra? El culpable va a ser el controlador de plagas, por supuesto, pero tal vez el culpable fue el agricultor, que desesperado porque tenía muchos tipos de gusanos atacando las fresas, pues les puso cantidades muy altas o cantidades muy complicadas. Entonces, ese punto, pues obviamente va a hacer que parezca que yo fui el del problema, ¿no? Cuando yo no fui realmente el del problema. Entonces, esto nos sirve para diferenciarnos. El otro punto importante son los planes maestros de limpieza que se los comentaba, quién lo hizo, cuándo lo hizo, cómo lo hizo, con qué limpió, limpiadores ácidos o alcalinos. Hiciste contraste, enjuagaste, hiciste al final, el último paso, planes maestros de desinfección o no hiciste planes de desinfección. Esto tiene que ver mucho con todo lo que estamos teniendo ahorita de la pandemia de COVID. No por aplicar yo por aspersión o por nebulización un desinfectante, el COVID se muere, ¿eh? Esto no sucede. El que lo esté haciendo se está, pues se está autoengañando, porque realmente si yo aplico una nebulización y creo que con eso se murió el COVID, pues no. Estoy teniendo graves problemas ahí. Entonces, ¿qué nos diferencia como empresa? Pues realmente lo que hagamos cuando juntemos todo este rompecabezas. Y una de las primeras partes que platicamos es esto, lo de arañas. Y el estudio de las arañas y el resto de los arácnidos se llama aracnología. Este es importante. Nosotros acabamos de tener la descripción el año pasado y el antepasado de dos especies distintas de esta araña violinista que pensábamos que no teníamos en México, pero tenemos ya dos especies nuevas. Y son, para nuestra curiosidad, dos especies nativas. Nosotros pensábamos que estas arañas no eran nativas de México, pero sí, estas arañas son nativas de México y apenas se han descrito. Este es un punto importantísimo. ¿Por qué? Porque no vienen de importación estas arañas, siempre las hemos tenido. Lo que pasa es que no le habíamos hecho tanto caso como le estamos haciendo ahora. Entonces ustedes se preguntarán, ¿y qué hago con las arañas? Hay arañas chiquitas, grandotas, ¿cómo voy a diferenciar las arañas? ¿Y las arañas desde cuándo vienen? Pues vienen desde hace muchos miles de millones de años. ¿Cuántos miles de años tiene el periodo carbonífero? No sé, muchos miles de millones de años. Entonces tenemos arañas tan grandotas como estas, Goliath, que miden 30 centímetros. Y a diferencia de los insectos, el cuerpo no está hecho en secciones, ¿sí? En secciones de 13 o 15 segmentos, como estábamos platicando con los insectos. Aquí son dos secciones importantes, lo que es el abdomen y lo que sería la parte de lo que sería como el tórax de las arañas, ¿sí? Esto tiene un nombrecito específico. Ahorita lo vamos a ver para que lo vayamos viendo, ¿no? ¿Y qué es lo que les vamos a ir observando? Otra cosa que tienen importante es que tienen 4 pares de patas. En el caso de las garrapatas, que son arácnidos, ellos en la primera fase larvaria tienen 3 pares de patas nada más, después les sale el otro par de patas, por eso son también arácnidos. Entonces tenemos una parte que lo sería como el tórax, que se llama cefalotórax o prosoma, y tenemos el abdomen, que también se llama opistosoma. Entonces tenemos estos dos nombrecitos que son raros. ¿Estos por qué son importantes? Porque pueden estar ornamentados, sí o no. Y eso va a ser una diferencia importante para el diagnóstico. Nos va a decir cuál puede ser uno, cuál puede ser el otro. Otra cosa importantísima que tienen estos animales son los ojos.
Y con los ojos es como se identifican las arañas. Puede tener 6 o puede tener 8 pares de ojos. Y eso va a ser importantísimo para que yo pueda saber cuál es. Aquí, por ejemplo, tenemos uno que tiene, fíjense, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ojos. Aquí tengo dos núcleos de 6 y 6 ojos. Aquí tengo 4, 5, 6, 7, 8. Esta es una araña de 8 ojos. ¿Eso para qué me sirve? Pues para hacer la primera diferenciación grande. Aquí tengo una araña que ¿cuántos ojos tiene? Vamos a verlo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces ya entramos en el grupo de 8 ojos. Descartamos a todos los de 6 ojos. Aquí vamos a ver de nuevo. Aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ojos otra vez. Y entonces aquí vamos a empezar a ver varias familias de arañas. Ahora, ¿cómo están puestos los ojos? Si están curveados, si están de frente o si están en líneas, eso va a decir qué tipo de araña es también. Tenemos estas arañas chiquitas, las Salticidae, que normalmente siempre tienen dos ojos grandes al frente y tienen otros ojos en la parte de atrás. Pero eso es importante que los vayamos ubicando. Tenemos varios géneros de arañas, o digo, varias familias de arañas, disculpen. Tenemos estas que son corínides, leocránides, sicárides, como la araña violinista, y vean cómo se acomodan los ojos. En el caso de violinistas es interesante. Los ojos se acomodan al centro. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Otra cosa interesante es que estas arañas pican a los lados, es decir, abren las mandíbulas y entonces es como te pican. Hay otro tipo de arañas que ustedes habrán visto, como las tarántulas, que cuando se levantan lo que serían los pedipalpos, o lo que pareciera unas patitas en la parte de enfrente, exponen los colmillos y entonces te muerden como una serpiente, tal cual. Entonces te pueden morder de lado o te pueden morder de frente. Eso también hace la diferencia. Aquí ven entonces diferencias en los ojos. Yo ya identifico con esto qué tipo de araña tengo. Y aquí lo que tengo que buscar en la bibliografía es qué me dice de dónde vive esta araña, cuántos huevos pone esta araña, de qué se alimenta esta araña, en qué medios vive esta araña. Y eso me va a decir perfectamente qué es lo que está comiendo. Cuando yo tengo este tipo de arañas o tengo alacranes, mi punto más importante son plagas secundarias. Hay una plaga primaria de la que se están alimentando y por eso entran a las casas, o por eso están en un jardín, o por eso las encuentro en un árbol, o las encuentro en un material de exportación o en las tarimas, porque están alimentándose de algo y ese algo tengo que encontrarlo y eliminarlo. Al momento que ya no existe, pues entonces la araña ya no se va a acercar porque no hay comida. Así de fácil. Aquí tengo varias familias, o varias de 8 ojos, y son interesantes, ¿no? Ver cuáles son de 6 ojos y 8 ojos. Lo van a ver ahí en la presentación, ahí cuando la vean grabada, y pueden buscar aquí cuál familia es la que ustedes buscan en relación a los ojos que ustedes están viendo. Entonces esta parte es otra vez importante. Si tienen más dudas, hay más esquemas de ojos, y estos ojos, pues ¿para qué nos sirven? Para, como les dije, identificarlas. Ya identificadas, entonces sabemos para dónde va la situación. Ok, vamos a ver un punto importante. Tengo que identificar los insectos rastreros o los arácnidos rastreros más frecuentes de mi cliente. Entonces, ¿cómo le voy a hacer para eso? Pues voy a tomar mis trampas de goma y las voy a poner dentro de una cajita o las puedo poner sueltas y esperar a que los bichos caigan ahí. Ya que caen estos animalitos, los tengo que identificar. Ahorita vimos las arañas cómo se identifican. Hay más claves para identificar, pero quedémonos con la idea de los ojos. Entonces, cuando yo sé cómo se llaman, yo ya puedo leer sobre su biología. Me voy a enterar cuántos huevitos pone, cada cuánto se aparea, qué épocas del año le gusta para reproducirse, y de esa manera yo voy a saber cuál es la causa raíz que hace que estos animales estén presentes en ese momento. Normalmente no deberían de estar presentes, pero si yo voy y me monto encima de su sitio donde ellos viven y monto ahí un edificio o monto un jardín, pues los animales no se van a ir. Eventualmente los voy a matar, pero los voy a tener ahí todavía presentes. Ahora, reviso sus constantes biológicas. ¿Qué son sus constantes biológicas? Ahí me faltó una S, disculpen. ¿Qué son sus constantes? Pues es la parte de cuántos huevos producen, en qué época los producen, si los pone todos de golpe o los va poniendo poco a poco,
cuánto vive. ¿Nacen de un huevo colectivo o nacen de un huevo individual? Tienen una metamorfosis que se llama completa, es decir, hay huevo, larva, pupa y adulto, o los estadios son igualitos, los chiquitos que los grandes. O es intermedia la metamorfosis. Entonces aquí esto me va a ayudar para saber exactamente qué comen y con qué los puedo intoxicar o dónde voy a poner los venenos. A partir de aquí yo voy a hacer mis medidas y mis programas de control, mis programas MIP o mis programas de gestión preventiva. ¿Qué tan peligrosa podrá ser una mosca? Muchísimo. Acuérdense que ya hay varios artículos donde hablan de que las moscas son transmisoras de COVID. Hay varios artículos también que presentó la doctora Tabata Rodríguez, presentando precisamente cucarachas, transmisoras de COVID. También presentaron ratas, transmisoras de COVID. Entonces ya aquí estamos con un tema mucho más interesante. Ahora, ¿qué capturaste? Aquí tengo mi primer captura. Súper. ¿Qué cosa es? Pues es una cucaracha. Entonces viene la siguiente pregunta. ¿Es hembra o es macho? ¿O es una ninfa? ¿Qué es lo que me encontré aquí? Seguramente ustedes vieron esta cucaracha, que es una hembra, se le ve aquí la panza, necesita una panza para poner su huevo, pero se les olvidó esta, que es una ninfa de estadio 1. Entonces aquí ya tenemos una colonia de cucarachas. ¿Por qué es una colonia? Porque ya hay nacimientos dentro de ellas. Entonces, ¿qué tengo que saberme de las cucarachas? Pues primero, ¿qué características tienen? Otra, el tamaño que llegan a tener, las ubicaciones, dónde van a estar presentes, las alimentaciones, el riesgo de presencia si están en una planta de alimentos. ¿Y qué tengo que hacer si los clientes ven una? ¿Y cómo los tengo que capturar? Esto es importantísimo, porque si ustedes aplastan una cucaracha, la cantidad que tiene adentro de bacterias y protozoarios es bastante grande. Entonces en el zapato se van a llevar todo ese material y lo van a estar diseminando. Eso nos causa un problema bastante complicado, porque ahora tendré que desinfectar. Y esta parte sí es obligatorio que se lo sepa cualquier controlador de plagas que se dé, que es un controlador de plagas profesional. ¿Cuántos huevos por cada oteca vienen en cada uno de estos, ¿no? En estos huevos colectivos? La otra, ¿cuántas otecas pone en su vida una cucaracha? La que sigue, ¿cuántas veces se va a cambiar de piel? Otra más importante, ¿cuánto duran los estadios juveniles o ninfales? Siguiente punto importante, ¿cuánto dura el ciclo de vida? Este es interesantísimo porque te da un dato de contratos interesante. Si vive 1071 días, al día 1072, pues se moriría de vieja, ¿no? Entonces mis contratos para este tipo de cucarachas mínimo son de 3 años. Y esta es la causa por la cual se venden como contratos de 3 años. Si yo quiero hacer trazabilidad, entonces tengo que saber cada cuánto están cambiando los tamaños. Es decir, 470 entre 12 me va a decir cada cuánto cambia de tamaño. Y se quita la piel que tenía y tiene otra piel nueva. Y al final, ¿cuántas cucarachas voy a tener a partir de una hembra al año? Esto es más interesante cuando lo vemos con cucaracha alemana. Toda esta parte nos la sabemos, las características, el tamaño, la ubicación, de qué se alimentan, y esto es importantísimo para cuando hago una estrategia con cebos, el riesgo de presencia en una planta de alimentos, qué tengo que hacer si la ven y cómo las capturo. Pero aquí viene el dato más interesante. Estas cucarachas ponen un huevo, así como este que tiene aquí. El huevo tiene 20 embriones de un lado y 20 embriones del otro lado, que van a nacer todos de golpe. ¿Cuántas otecas pone esta cucaracha en su vida? Va a poner 8 otecas. ¿Cuántas veces van a cambiar de tamaño? Van a cambiar 6 veces de tamaño, es decir, voy a tener 6 tamaños distintos. ¿Cuánto duran los estadios ninfales? Duran 100 días. Si yo divido 100 entre 6, me va a dar entre 15 o 16. Entonces, cada 15 días va cambiando de tamaño la cucaracha. ¿Eso para qué me va a servir? Ahorita lo vamos a ver. ¿Cuánto dura el ciclo de vida total de estas cucarachas? 250 días. Mi contrato mínimo entonces es de 250 días. ¿Cuánto vive una fase adulta? 140 días. Y estas son las fases que normalmente se transportan en cajas de cerveza o en otros sitios. ¿Cuántos individuos voy a tener por una cucaracha de estas? 35.300. Ok, cosas importantes a saber. Todo el conteo de lo que yo tuve, ¿sí? Sabiendo este dato, en base de una trampa de goma. Entonces aquí vamos. Aquí tengo una cucaracha hembra. Tengo una ninfa de estadio 1.
Tengo una cucaracha macho, parece. No, es una hembra también. Tendría que ser más flaco para que fuera un macho. Tengo aquí estadios 2. Tengo estadios 3. Estadios 4. Estadios 5. Y no tuve estadio 6 aquí. Entonces el punto interesante está en si cada 15 días van cambiando de piel, ¿hace cuánto tengo esta infestación? Pues tendría que multiplicar entonces por 15, que cambia cada 15 días, hasta 6 estadios. Y ahí me va a decir exactamente cuándo me infecté. Puedo hacer trazabilidad y saber exactamente cuándo es que llegó esta mercancía con contaminación. Aquí tengo otra trampa y tendría que hacer el mismo conteo. Esa es la parte que es interesante. ¿Dónde se esconden? Se esconden en grietas y hendiduras. Entonces yo tengo que armar un programa que diga qué ingredientes voy a usar, qué registros tiene en el país, qué formulaciones tiene y qué equipo de aplicación necesito. Todo esto necesito ponerlo para que me entiendan. Y entonces empiezo a revisar. ¿Qué voy a revisar? Pues voy a revisar esta parte de industria que estoy viendo, ¿no? Si están las condiciones, hay condiciones de comida, sí. Hay condiciones de suciedad, sí. Aquí entendemos mejor el plan maestro de limpieza. Ok, vamos a ver el que sigue. Tengo condiciones de huecos, hendiduras entre las paredes y los pisos, ¿sí? Este es un punto importantísimo porque ahí voy a tener las cucarachas. Entonces ahí las tengo que buscar. ¿Qué pasa en la parte de abajo? La gente me está dejando refrescos, me está dejando trapos, está limpiando bien. Esta es una galletera. Y esta galletera, pues vean todo lo que tiene terminado cucarachas. No tiene cucarachas en este momento, pero están todas las condiciones para que tenga. ¿Qué tiene que pasar? Pues que llegue una cucaracha y se meta, ¿sí? Y entonces me haga toda la problemática. Ahí está lleno de masa, está lleno de leudantes, está lleno de todo lo que a ellos les gusta. Y en el momento menos pensado, me encuentro una. ¿Sí la ven? Es esta pequeñita y eso quiere decir que hay una cucaracha mamá que dejó ahí su huevo. Aquí ya estoy con un estadio 3. El anterior es un estadio 1, aquí es un estadio 3, lo cual quiere decir que llevo puestos 3 huevos de esta cucaracha. ¿Qué va a pasar con esta cucaracha? Pues obviamente se va a mover y se va a desplazar. ¿Me contamina aquí? Sí, porque así como come también defeca. Entonces voy a tener contaminaciones feas. ¿Qué otra cosa voy a tener? Pues obviamente estadios más grandes. Cuando yo tengo esto ya veo que es una colonia completa. Ok. ¿Qué equipo necesito para aplicar? Pues si son grietas y hendiduras, los americanos desarrollaron este equipo que se llama Actisol. Es un aparato que produce una corriente de aire y sobre esa corriente de aire yo puedo colocar insecticida. Y ese insecticida es muy interesante. ¿Por qué? Porque va a entrar a los sitios donde se están escondiendo las cucarachas. Y aquí viene el problema. ¿Y cómo aplico el insecticida? Chin, dolor de cabeza. ¿Cómo le voy a hacer? Ok, necesito este aparatito entonces. No es un aparato barato, pero es un aparato que me va a servir de mucho. Y este aparato, precisamente, entonces, de lo que se trata es de un compresor, algunas válvulas que me liberan el aire y otras válvulas que lo dirigen hacia un tanque que se va a presurizar y va a hacer que salga el líquido junto con el aire. Vienen con 2 mangueras, en una sale el aire, y en una sale el líquido, y entonces tengo oportunidad de mover ese insecticida hasta 20 o 30 metros. ¿Dónde lo voy a poner? En grietas y hendiduras. ¿Podría trabajar también con polvos? Sí, también puedo trabajar con polvos. ¿Podría trabajar con algún otro producto, con los popotes de las aspersoras? Sí, siempre y cuando trabajes en el sitio donde está el insecto. Si estamos hablando de grillos, entonces vamos a hablar del jardín y vamos a hablar de sitios donde los grillos hacen hoyos precisamente para meterse y guarecerse. Esta parte va a dar vueltas, como revólver, y es el que hace que se rompa la gotita precisamente y salga diseminada aquí en la boquilla. ¿Son aparatos caros? Pues no, porque se pagan en pocos servicios. Son aparatos que normalmente la gente no tiene. ¿Por qué no tiene? Porque no los conoce o porque piensa que la inversión es muy, muy cara. Pero finalmente esto reduce tiempo y elimina a la población, que es lo que yo quiero. Entonces tú tienes un técnico que puede estar tratando motores sin ningún problema. No necesita de gran equipo de protección. ¿Por qué?
porque la salida del insecticida es dirigida. No tienes tampoco muchas dificultades. Ahora, de repente tengo los problemas precisamente en esta parte de puertas. Entonces, vamos a ver cómo se puede aplicar estos insecticidas dentro de puertas. No sé si alcanzan a ver la nube. Se está aplicando del otro lado y aquí está saliendo la nube de insecticida. El insecticida yo puedo manipular el tamaño de la gota. Y aquí lo que tengo que hacer es enseñarle a mi técnico que pues el trabajo no es bonito, ¿verdad? Hay que acostarse sobre la grasa, te van a salir cucarachas, se te van a subir, pero pues tienes que trabajar con esto. Sí está mal que no traiga su mascarilla, sí, tiene toda la razón. No se la quiso poner y bueno, pues a veces no se puede con los técnicos, son muy necios a veces. Ok, este es un tema interesante. Este es un horno de microondas y aquí trabajamos modificando la presión del aparato. Entonces van a ver ustedes una niebla que es bastante gruesa y después van a ver una niebla que es muy delgadita. Esa es la niebla gruesa y ahí estamos entrando con gotas más o menos de 50 micras, 50 a 70 micras, pero cambiamos la presión del aparato y entonces vamos a entrar con gotas de media micra. Media micra ya es suficiente para que entren los espiráculos de las cucarachas. Fíjense, es casi un humo. Eso lo hace la máquina. No hay ninguna otra máquina en el mercado que haga este tipo de cosas. ¿Qué pasa cuando yo tengo esas gotitas tan micronizadas? Pues que va a entrar a todos sitios. Va a entrar a todos los sitios y me va a dar un desempeño muy, muy, muy interesante. Yo no vendo estas máquinas, simplemente las uso y me gusta mucho el funcionamiento. Aquí tienen otra. Yo no tengo que darle la vuelta a todo el lavabo, sino simplemente la máquina lo va a hacer. Y cuando yo veo la salida del otro lado, sé que todo lo de atrás está impregnado. Ahora, aquí viene un punto interesante. Uso insecticida de poca residualidad, de mediana residualidad o hasta de 6 meses de residualidad. ¿Cuál sería el que yo utilizaría? Pues depende del tamaño importante. Ahora, no quieren trabajar con estos aparatos. Se puede trabajar también con espolvoreo. El espolvoreo va a hacer exactamente lo mismo. Va a poner un polvo seco en los sitios donde están las cucarachas y de esta manera ustedes las van a ir matando. ¿Por qué? Porque las cucarachas van a tener adherido a su cuerpo este insecticida. Se usa muy poquito. Hay una marca comercial de un laboratorio que se llama Chemix y tienen un producto que se llama Proxur al 1%. Este producto a mí se me hace muy, muy bueno. Se utiliza sobre todo para este tipo de tratamientos y tiene una residualidad alta. Se puede combinar en varias aplicaciones, no en la misma polvera, sino en varias polveadas, con tierra de diatomeas, ácido bórico, ortoborato de sodio o el Proxur 1%. Entonces es importante que nosotros tengamos esta idea de lo que puede suceder. ¿Qué es lo que tiene que hacer el técnico? Pues precisamente esto. Aquí otra vez nos falló la parte de la lámpara que debía ser y el overol. ¿Sí? Este es uno de los puntos importantes, pero bueno, mientras tengas una mascarilla para polvos no está tan complicado el asunto. ¿Qué va a pasar con las cucarachas? Las cucarachas se llenan de polvo. Ese polvo, ¿dónde se lo van a llevar? A los sitios que son grietas y hendiduras donde viven. ¿Van a contaminar a las demás cucarachas? Sí, por supuesto. ¿Y qué va a pasar con ellos cuando se coman los cadáveres o se coman a esta cucaracha o se coman las excretas de esta cucaracha que ya murió? Pues voy a tener una reacción tipo dominó. No tan fuerte como con los cebos, pero sí voy a tener una reacción dominó. ¿Sí? Ya vimos entonces dónde se esconde. Mucho de esto es paciencia de ver qué está sucediendo. Ingredientes activos, todos los que ustedes conocen y más. ¿Sí? Esa parte no me voy a atorar mucho. Pero ¿qué insecticida? Pues el que les recomiende su distribuidor o el que ustedes hayan leído y vean que tiene una efectividad adecuada. Ahora, veamos qué pasa con los insecticidas. Los insecticidas tienen una cosa que se llaman isómeros. Y esos isómeros es el mismo insecticida, pero en distinta presentación en el espacio. Es decir, la molécula puede estar presentada de frente, puede estar presentada por atrás, puede estar presentada de lado o del otro lado. Eso se va a purificar en el laboratorio y entonces vamos a tener isómeros de distintas formas. Vamos a tener isómeros que se llaman cis, si están en posición izquierda-derecha o en derecha-izquierda y se van a llamar trans. Yo puedo entonces hacer mezcla de esos isómeros, eso se llama mezcla racémica. Ustedes van a ver aquí la toxicidad que tiene esta mezcla racémica de 75% isómero cis y 25% isómeros trans. Vean el número
con el que se muere el 50% de una población de ratones, la LD50 oral, 310 miligramos. Entre más chiquito es el número, más tóxico es el producto. Ahora vamos a ver la mezcla que recomienda la Organización Mundial de la Salud para mosquitos. Estamos hablando de 1620 miligramos, es decir, tiene que comer más para poderse morir el 50% de la población. Oye, pero me estás diciendo que las dos son permetrinas. Sí, señor, las dos son permetrinas, pero son distintas mezclas de isómeros. Y esa es la parte que yo tengo que preguntar al laboratorio o tengo que preguntarle a la casa comercial que me lo vende, oye, ¿qué isomería y qué LD50 estás teniendo con cada uno de ellos? Uno se utiliza, este de 310, para termitas y este se utiliza para mosquitos. Es la misma permetrina, solamente que está purificada. Vamos a hablar de un elemento que a nadie le gusta, el clorpirifos. Dicen que es un producto viejo, feo, que no sirve. Ok, la dosis oral 50 para ratas son 2000 miligramos. 2000 miligramos, es decir, entre más grande sea el número es menos tóxico. Esto es en ratas macho y en ratas hembra son 3000 miligramos. Regresémonos a a permetrina. Aquí estamos hablando de 310 miligramos y aquí estamos hablando de 2000 miligramos. Entonces, ¿es tan malo el clorpirifos? ¿Está asociado con cáncer? No, no hay ningún estudio que lo cheque que se asocia con cáncer. Entonces, ¿por qué está saliendo del mercado? Pues porque simplemente no son productos que derriben tan rápido a los animales y por eso la gente no los quiere. Vamos a ver uno más interesante, deltametrina, que ustedes conocen. ¿Cuál sería la dosis oral de deltametrina para ratas hembras? 139 miligramos por kilo de peso. Para ratas machos, 128 miligramos. 128 contra 2000, hay diferencia, ¿no? Entonces, ¿quién es más tóxico para los mamíferos? Pues aquí se los dejo de tarea, ¿no? Que lo vayan viendo. Por eso, de repente, cuando trabajamos con deltametrina, esencialmente tenemos perros muertos y tenemos reclamaciones de que es que el perrito lo olió y se murió. ¿Se puede morir? Sí, sí se puede morir. Que así existe esta posibilidad. Y este es otro punto importante, la formulación. Vamos a ver dos formulaciones diferentes. Esta es una formulación que es interesante. Es una formulación en polvo y cuando yo las formulaciones las pongo en agua, me deben de dar varios efectos. Un efecto se llama efecto de nube o efecto Bloom. Y eso lo tiene que hacer de una manera inmediata y espontánea. Ese es el segundo efecto, espontaneidad. Cuando ustedes vayan a utilizar un producto, primero véanlo cómo se comporta en el agua. Entonces aquí viene el producto, se pone en polvo y ¿qué es lo que sucede? Empieza a precipitarse el producto. El producto tiene que formar una nube y esa nube tiene que cubrir por completo todo el material en el que ustedes lo están suspendiendo, todo es agua. ¿Le estamos ayudando al producto? No, el producto solito lo debe de hacer. No debo de ayudarle absolutamente en nada. ¿Qué pasa si le pongo agua caliente y lo agito? Ok, pues sí, se va a disolver mucho más fácil. ¿Sí? Entonces, aquí vean, este producto se disolvió bastante bien. Es una formulación en polvo inyectable muy, muy agradable. Ahora vamos a ver este. Este es un concentrado emulsionable. Este se usaba hace mucho tiempo, Cibageyi, y es un concentrado emulsionable, se llama Alfadex. Es hipermetrina en una isomería low cis, lo cual hace que sea muy efectivo contra unas plagas normales, pero otras no. ¿Qué pasa? ¿Tenemos efectos de Bloom? Sí, hay efectos de espontaneidad y de Bloom, pero no se difunde. ¿Le tengo que ayudar? Sí, le tengo que ayudar. Este es un punto importante. Vamos a ver ahora un producto. Ok, se metió una voz, pero bueno. Entonces, este es otro importante, ¿no? Esta es una formulación flow. ¿Qué pasa con las formulaciones flow? Las formulaciones flow hay que ayudarles mucho. Fíjense lo que pasa con ellas. Son muy buenas, pero el problema es que no se diluyen bien. Entonces tengo que agitarla bastante y la tengo que poner con agua caliente o tibia. ¿Tengo que ayudarle? Sí, si ya lo sé, entonces ya sé cómo ayudarle. ¿Qué va a pasar si yo no le ayudo a esta formulación? Pues al momento que mi aspersora saque el agua de abajo, pues va a sacar el agua con el flow. ¿Y qué es lo último que va a tirar? Agua. Entonces aquí ustedes explicarán por qué de repente la aspersión mancha o por qué la aspersión fue muy efectiva y después ya no.
No sé si tengan alguna pregunta o alguna duda. Cuando ya saben hacer todas estas formulaciones, pues ya pueden bailar como quieran, ¿no? Pueden hacer cualquier tipo de estos bailes de festejo. No sé si hay alguna pregunta. Doctor, si quiere, le voy leyendo las preguntas que han ido escribiendo los participantes en el Sí, chat. por favor. Sí, Gracias. ahora le digo. Pone por aquí que si puede ampliar un poquito sobre el manejo físico de plagas. Sí, los manejos físicos de plagas son interesantes porque tenemos que hacer que no entren precisamente a los sitios donde estamos tratando de proteger, o tenemos que retirar a la plaga de manera física. Ahí se usan mucho las aspiradoras, y estas aspiradoras vale la pena que las tengamos en cuenta. ¿Por qué? Porque estas aspiradoras nos van a retirar todo lo que es la plaga y nos van a retirar muchas de las excretas. Entonces, este punto siempre sí vuelve a ser bastante importante para que tengamos este elemento. La otra, los sellados. Cuando yo voy a sellar un sitio y estos sitios hago que no entren las plagas, sobre todo con hormigas, pues me va a funcionar muy bien porque hago que no entren precisamente en estos sitios. Entonces, aquí todos estos materiales de calafateo son bastante buenos, ya sea cemento, yeso, algunos tipos de plásticos. Todos estos son interesantísimos para que podamos hacer todo este tipo de cosas. Entonces, bueno, sí, no está peleado esta parte de este tipo de manejos y vale la pena que los podamos ubicar, ¿no? De cómo funcionan. De acuerdo. Por aquí nos pregunta Francisco Hernández, ¿cada cuánto es necesario hacer la rotación del producto en polvo? Este es un tema bien interesante porque la rotación tiene varias cualidades. Primer punto, yo voy a rotar en base de la toxicidad del producto, sería la primera pregunta a contestar. Segunda pregunta a contestar, voy a rotar en base a la residualidad del producto. O tercera pregunta, voy a rotar en base a la formulación del producto. El último punto que tendríamos que ver es si los animales son resistentes o no son resistentes. Y eso es lo más difícil de encontrar. Sí puedo tener animales que sean resistentes, no lo dudo. Pero esta parte de la rotación entró en el sector agrícola y ellos son los que inventaron este tipo de cosas de que tenemos que rotarlo para no seleccionar a las poblaciones. Cuando nosotros trabajamos con estas poblaciones cerradas, nosotros tratamos de eliminar a toda la plaga. No te deja una persona que le mates el 80% solamente de la plaga. Para una parte agrícola sí, pero para una parte urbana no. Ellos te dicen que tienes que eliminar o controlar al total de la plaga. Entonces es un punto que tienes que tener en cuenta. Esta parte de la rotación la piden muchísimo los auditores. Entonces hay que ver precisamente en base de qué voy a dictaminar esa rotación. O voy a rotar por ingredientes químicos diferentes o por familias diferentes. Entonces, como ven, son distintos criterios. Entonces, la pregunta se tiene que contestar en base a la unión de estos 3 o 4 criterios que acabo de platicar. De acuerdo. Aquí pregunta Cristina, dice, ¿de qué tamaño son los espiráculos de la cucaracha para saber a cuánto regular la gota de la máquina? Normalmente te llegan hasta 80 micras de diámetro los espiráculos. Entonces, si tú trabajas con menos de 80 micras, vas a tener éxito y tus cucarachas se van a echar a correr muy rápido porque van a entrar por ahí precisamente. Este tipo de gotas que tú vas a generar, sí tienes que jugar con ellas para saber exactamente qué es lo que vas a lograr. Regreso a lo mismo, si el producto es un repelente, si es un atrayente o si es un producto neutro, vas a tener distintos tipos de efectos en las cucarachas. De acuerdo. Herbert García pregunta, ¿cada cuánto se revisan las trampas de goma? La instrucción que te pide la Asociación de Controladores de Plagas de Estados Unidos es cada 15 días. Si tú las revisas cada 7 días, podrías estar abajo de lo que te está pidiendo la asociación, pero mínimo cada 15 días los tienes que estar revisando. Y tu reporte tiene que ser mensual. Si cayó una cucaracha o algún tipo de animal en esas trampas, hay dos criterios. Si es, por ejemplo, una planta inyectable, si es una planta bastante complicada, entonces te van a pedir que tú hagas rotaciones más cortas, es decir, apenas tengo un solo individuo, entonces lo tienes que limitar. De Entonces, ese acuerdo. es un punto.
De acuerdo. Melser Molina pregunta qué piensa del uso de controles biológicos, por ejemplo, el uso de halcones o cosas así para el control de palomas. Funcionan bastante bien en este caso, y también para la parte de moscas, los controles biológicos también funcionan bien con todos estos himenópteros como las esfalangias y todo este tipo de materiales. El único punto importante con ellos es que tienes que tener un buen control de calidad. Entonces aquí viene el punto importante. ¿Cuál va a ser mi control de calidad en un halcón? Esto tiene que ver con el número de vuelos que yo haga el halcón y el número de aves que están presentes. Entonces yo tengo que establecer un estándar de cuál es el mínimo de pajaritos que yo puedo permitir o de palomas que puedo permitir antes de que yo haga el vuelo del halcón. Si el cliente me dice yo quiero 0, entonces tengo que determinar los esquemas de vuelo diferentes, que si el cliente me dice pues son 5 o 10 palomas las puedes dejar. Esto lo tienes que pactar con el cliente y es un punto también complicado. Los auditores te van a pedir esto, cómo estableciste el estándar y cómo calibras el hecho de que el halcón esté volando, cada cuánto y de cuánto el vuelo, y qué va a pasar con los animales, cada cuánto están regresando. Los animales se mudaron a otro sitio o regresan otra vez. Es exactamente lo mismo si vas a utilizar drones. De acuerdo. Aquí Carla Aceituna pregunta, buenas tardes, ¿hay algún tiempo estimado para que personas y mascotas no se encuentren en el lugar que se fumiga? Depende del producto que vayas a utilizar, otra vez regresamos a lo mismo. Si vas a utilizar un producto que va para grietas y hendiduras, obviamente el tiempo de reingreso va a ser muy corto. Si vas a utilizar un producto en una nebulización, sobre todo la superficie de aire que tú tienes, porque tal vez tienes una plaga como palomillas, pues sí, la gente va a poder respirar esto un buen rato. Normalmente este tipo de humo se queda 2 o 3 horas. Entonces depende de la técnica de lo que vayas a usar, depende del ingrediente activo que estés trabajando y las demás cosas, porque no siempre vas a tener la misma necesidad precisamente del uso. Entonces sí te va a cambiar. De acuerdo, muchísimas gracias. Aquí pregunta Herbert García, ¿qué tan recomendables son los emisores de hormona de crecimiento para cucarachas y si tienen efecto en las mascotas? Las hormonas de crecimiento, los inhibidores de hormonas de crecimiento, es una familia que se llama IGRs de insecticidas. Te va a funcionar para que las cucarachas no pasen de un estadio a otro. Son bastante efectivos, pero tienes que combinarlos en un esquema donde mates primero a los adultos. Ya que no tienes adultos, entonces empiezas a trabajar con estos reguladores de crecimiento al resto de la población. Estos son muy importantes y vale la pena trabajarlos porque nosotros no tenemos estos receptores para muda de piel porque nosotros no mudamos de piel, nos crecen nuestros huesos, nos crecen los músculos. Entonces es totalmente distinto lo que sucede a lo que pasaría precisamente con un insecto. Las hormonas de nosotros y de los insectos no son compatibles. Entonces ahí tenemos un punto a favor muy interesante. Estos reguladores de crecimiento no tienen efecto sobre las personas. Entonces los tiempos de reentrada son muy cortos. Ahora, hormonas de atracción y hormonas de repelencia no existen en el mercado para cucarachas. Este es otro punto también importante para verlo. Existe atrayentes alimenticios, pero como feromonas no existen. Ellas sí las producen, pero no hay comercialmente. Para otros insectos, como gorgojos, ahí sí existen feromonas específicas, igual para palomillas. De acuerdo, doctor. No sé si tiene tiempo de contestar un par de preguntas más, que tenemos Sí, todavía unas cuantas. con Bueno, gusto. aquí Herbert Ramírez pregunta, ¿con qué frecuencia se fumiga para eliminar el ciclo? Depende mucho de cómo esté formado el ciclo. Los ciclos no son iguales si entre más te vayas hacia el Ecuador o entre más te vayas hacia el norte o hacia el sur. Los ciclos van a variar, depende de la temperatura y la humedad. Y los ciclos sí se van a mover de una manera bastante interesante. Y ese es un punto que tú tienes que tener en cuenta, ¿no? Cómo se van a mover los ciclos donde tú estás. Nosotros estamos en una región tropical donde los ciclos van a ser muy cortitos, demasiado cortitos. Entonces, aquí para romper los ciclos, sí tenemos que ver y escoger perfectamente cuál es el insecticida que estamos buscando para que tenga ese efecto. Si no tiene ese efecto, pues entonces no va a funcionar. Pero sí tenemos que ver qué queremos hacer, que mate las fases intermedias, que mate las fases adultas, y que las mate siendo atraídas hacia ellos, como en el caso de los cebos, o siendo repelidas,
como el caso de todos los piretroides, o siendo neutras, como en el caso de los fosforados y todos los pirroles y todo este tipo de productos nuevos que se han generado. Entonces, depende qué es lo que quieras hacer. Ahí tienes que buscar el método de aplicación y el insecticida adecuado para que logres el efecto que buscas. Si buscas romper ciclos, es muy fácil hacerlos. De acuerdo. A ver, Eric Juárez pregunta, ¿cómo medir el nivel de trazabilidad de la cucaracha? Normalmente tienes esos 6 estadios y tienes diferencia de 15 días entre ellos. Entonces tú vas viendo hacia atrás cuáles son los estadios que tienes. Voy a regresar a la transparencia donde está esto, para explicarlo fácil. Ok, tengo esta trampa. Entonces, ¿tengo estadios 1? Sí, aquí tengo estadios 1. ¿Tengo estadios 2? Sí, tengo aquí estadios 2. ¿Tengo estadios 3? Sí. ¿Tengo 4? Tengo 5 y tengo estadio 6. Este o este son estadios 6. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esta infestación empezó aquí, vele sumando, 15 días, 45 días, aquí otros 15 días, y así te vas a ir hasta que empieces al 1. Y seguramente aquí ya tienes la trazabilidad. Vas a saber exactamente qué día se bajaron las cucarachas y empezaron a hacer esa colonia. Ahora, cada trampa de estos te está midiendo una colonia de cucarachas. Normalmente una infestación está formada por 15, 20, 50 colonias de cucarachas. No es la misma colonia la de todos, son distintas colonias de cucarachas. Y aquí lo que tú tienes que ver es cuántos huevos ha puesto esta cucaracha, estas las hembras, cuántos huevos llevan. Aquí si te fijas ya van 6 estadios, entonces por lo menos van 6 otecas. Y a eso súmale que cada oteca tiene 39 hermanos. Entonces, si ya estoy viendo todos los estadios, es cuando yo ya le llamo colonia. Y entonces es muy posible que ya haya una segunda generación de cucarachas. Es decir, estas cucarachas que eran bebés, hace más o menos como mes y medio, estas cucarachas ya fueron creciendo, se hicieron adultas, copularon y entonces ya están empezando a poner huevos. Estamos hablando de una segunda generación de cucarachas. Depende de lo que tú vayas contando aquí, es la trazabilidad que le vas a dar. Ahora, si esto, por ejemplo, esto me lo traen en una tarima, o me traen, vamos a ver una más sencilla. Esto me llega en una tarima, o me llega en un producto, pues yo sé hace cuánto viene. Vamos a revisarlo, creo que era la primera. Ok, yo tengo aquí una cucaracha de primer estadio, y tengo una cucaracha adulta. ¿Hace cuánto llegó? Pues acaba de nacer. ¿Por qué? Porque la trampa no registró nada más. Entonces, en 30 centímetros alrededor, pues solamente está registrando esta, que es una chiquita. Entonces, ¿cuánto tiene esta infestación? Pues tiene 15 días, que es lo que se tardó en formar el huevo de la cucaracha. Si encuentro estadio 2, pues ya tiene 30 días. Entonces, tendré que buscar y regresarme a qué material almacenaste en ese sitio hace 15 o 30 días. Y ahí vas a encontrar quién es el proveedor de cucarachas. Cuando ya sabes quién es el proveedor de cucarachas, entonces haces un esquema específico para ver cómo lo controlas. Así de fácil. De acuerdo. Aquí nos preguntan qué se recomienda para el control de hormiga en la cocina. Ahí hay una compañía que se llama Syngenta y Halcón vende esos productos. Tienen una jeringa específica que es importante y es una de las más, vamos a ponerlo así, de las más efectivas para controlar hormigas. Uno de los puntos importantes que tiene es que trae cebos muy específicos para ellas. Y esos cebos, que viene contenido con un ingrediente activo que se llama thiamethoxam, hace que las hormigas se lo pasen de una hormiga a otra. Si se acuerdan, las hormigas dejan un rastro químico en el piso y lo van a ir siguiendo. Al momento que yo pongo los cebos y bloqueo estos pasos de las hormigas, voy a hacer que ellas se alimenten de este producto. Y todas las hormigas van a traer pequeñas cantidades. Se lo van a dar a la reina de las hormigas y entonces poco a poco la van a intoxicar hasta que la reina se muere y entonces se muere todo el hormiguero. ¿Por qué se muere? Porque ya no hay más puesta de huevos y ya no hay más puesta de huevos para crías nuevas.
Entonces, uno de los mejores métodos es con esto. Los otros métodos que se utilizaban antes de aplicarle a las hormigas y matar a todas las obreras que salen a buscar alimento no son tan interesantes. ¿Por qué? Porque cuando la hormiga detecta que no regresan con alimento las crías o los adultos a los que mandó a buscar precisamente ese alimento, pues pone más huevos para obreras, para que vayan a buscar otra vez alimento. No regresan a la segunda o la tercera o la cuarta vez, pues entonces la hormiga pone huevos para otra reina. Y entonces podemos tener sitios que tienen 4, 5, 7 hormigueros o 7 reinas puestas en distintos hormigueros que están generando todas las obreras. ¿Por qué? Porque las obreras se mueren y la tasa de letalidad es muy alta. Entonces vamos a generar más reinas. Y aquí es cuando ya se convierte la situación un poco más complicada y es cuando la gente nos reclama. De acuerdo. Nos pregunta Oscar Serrano si los aspersores tipo Air Fog de 1 litro de aire comprimido nos funcionaría de la misma forma que el Actisol. No, Héctor, no te funcionan exactamente igual. Actisol es una tecnología muy interesante y la ventaja del Actisol es que tú puedes modificar el tamaño de gota. Si bajas la presión, tu gota es más grande. Si subes la presión, tu gota es más pequeña. Fíjate que resulta como que un poco extraño, ¿no? Lo que te estoy diciendo. Pero así funcionan estos Actisoles. Entonces, por eso les puse el video donde tú ves que puedes cambiar el tamaño de gota según como quieres que haya penetración. Entonces, este punto es importantísimo para que lo tengas en cuenta. Nunca se ha inventado otra máquina parecida al Actisol. Se han inventado algunas que sí provocan esta microniebla, pero no puedes modificar los tamaños de gotas y este es un punto importante. Si ya conoces bien tu máquina, entonces sí puedes hacer este tipo de modificaciones y puedes impregnar las superficies de una manera totalmente distinta. De acuerdo, doctor. Pues tenemos muchas preguntas más, pero bueno, ya llevamos 10 minutos de preguntas, así que como usted lo vea, si quiere le leo alguna más o lo dejamos aquí. No, si quiere leer alguna más, yo ahorita De acuerdo. ya no tengo nada más que hacer. De acuerdo. Aquí nos preguntan si el gel insecticida es recomendable para comercios grandes o se sigue tomando una aspersión como primera opción. Volvemos a lo mismo, las cucarachas van a tener distintos estadios en su vida. Entonces, por ejemplo, las cucarachas comen mucho más gel al momento que están formando el huevo o la oteca. Entonces, en tu inspección, en las trampas que tú estás encontrando, si encuentras muchas cucarachas pequeñas, si encuentras muchas cucarachas que están formando en ese momento el huevo, y acuérdate que todas nacieron de golpe, entonces todas se van también a gestar de golpe. Si estás encontrando muchas de estas, pues tu cebo va a ser muy aceptado y muy comido. Cuando el huevo ya está bien formado, la oteca está bien formada, ya no comen. Cuando están formando el huevo se comen hasta 10 miligramos de cebo, una sola cucaracha. Cuando el huevo ya está formado, te comen entre medio a 1 miligramo. Entonces ya no vas a tener efectividad. La estrategia entonces dependerá precisamente del estadio fisiológico de la colonia, no de las cucarachas. Es decir, están en explosión de crecimiento y todas están creciendo al mismo tiempo, ¿ok? Ahí vas a escoger precisamente o cebo, o vas a escoger un regulador de crecimiento, o vas a escoger una aspersión, o lo que tú quieras. Pero tienes primero que capturar, medir la población, saber en qué estadio fisiológico, y vuelvo a repetirte, si están en plan explosivo o están ya en plan nada más de mantenimiento, la población de cucarachas, y ahí vas a escoger qué producto. No sería muy irresponsable de mi parte decirle, empieza primero con una aspersión. No, tienes que empezar primero con el trampeo y ver qué diablos está pasando. Cuando tú sepas qué está pasando, en base de estos estadios de aquí, lo que te estoy platicando de cómo se miden, cuando tú veas esto y veas cuántos hermanos tienen, entonces aquí vamos a saber qué tienes que hacer. Por ejemplo, aquí ves cucarachas que tengan oteca. No, seguramente la están empezando a formar. ¿Por qué? Porque ya tiraron las otecas, aquí está la oteca. Entonces, si van a empezar a formar oteca, ¿qué va a suceder? Pues que van a comer un montón de cebo. Este caso es muy bueno para que tú les des cebo. Aquí hay un macho, para los que querían conocer la diferencia entre una hembra y un macho. El macho es más espigadito, no necesita una panza que contenga un huevo colectivo, en cambio esta sí necesita una panza enorme que contenga un huevo colectivo. Entonces aquí vamos a ver que las cucarachas panzonas son las hembras y las cucarachas delgaditas son los machos, siempre.
Este es un punto muy importante. Entonces, en base a la captura, tú decides lo que tienes que hacer. Y no hay que ser una compañía asperjadora, hay que ser una compañía que piensa qué es lo que tienes que trabajar, y a veces esperarte a cebar una sola noche es mucho más interesante para tu tratamiento o la elección de tu tratamiento que hacer un tratamiento, vamos, como me recomendó mi compadre, ¿no? Tengo que hacerlo primero por aspersión y luego ya les pongo cebo a lo que quedó. No, no va así. Los cebos inclusive también tienen una técnica de aplicación. Los cebos no se aplican precisamente como resanadores o como selladores de grietas y hendiduras. Los cebos se tienen que aplicar dentro de estaciones cebadero, que normalmente son pajillas o popotes. Y ahí es donde metes el cebo, los numeras y haces un mapa precisamente de cuántos cebos tú pusiste para que los puedas revisar el técnico A, el técnico B o el técnico C. Si tú pusiste puntitos, en el puntito número 38, pues ya no te acuerdas cuál era el 4 o dónde lo pusiste y los pierdes. Entonces no sabemos si hubo consumo o no hubo consumo, por eso tiene que estar en una estación cebadero. Tiene su estrategia toda esta parte de cucarachas. Sería muy interesante poder un día hacer todo un tema de cucarachas. La vez pasada en el congreso que hubo de controladores de plagas aquí en México, me junté con tres gentes de Bayer y estuvimos platicando todo el día de cucarachas y apenas si nos dio tiempo de ver todas las estrategias. Entonces, en una plática tan cortita, pues es muy difícil que puedas entenderle bien exactamente estos conceptos. Pero si algún día a ustedes les interesa y se puede hacer con halcón un día de puras cucarachas, por mí, genial, puedo invitar a toda la gente que invitamos aquella vez, puros especialistas, y platicamos un día entero de cucarachas. Muchísimas gracias, doctor. Le voy a hacer las últimas dos preguntas porque de verdad que han sido muchas. He tenido que seleccionar un poquito las que son sobre todo sobre insectos rastreros, porque nos preguntan de otros temas, pero como el programa pues va a incluir esos temas, pues yo creo que es más apropiado que se lo pregunten a la persona que hable sobre eso. Así que Claro. aquí ponen el nombre de... Vamos a ver, perdone, que me estoy confundiendo, que hay muchas. Ok, si puede la cucaracha tener resistencia a algún químico. Es difícil que tenga resistencia a algún químico porque al momento que la cucaracha pone una oteca, es receptiva otra vez a otro macho. Cada cucaracha tiene una oteca de un macho diferente. No guardan el semen, no guardan espermatecas. Cada vez la tiene que cubrir un macho. Entonces, si los machos están cubriendo las cucarachas, le van a pasar características genéticas específicas. El macho es el que transmite el gen de resistencia. Esto está muy bien comprobado y evaluado. Entonces, de ellos depende precisamente si se va a formar esta sustancia que destruya el insecticida o no se va a formar. Este es un punto importante. ¿Qué sucede cuando yo tengo estas situaciones? Pues sucede que de repente yo apliqué cipermetrina y no se murieron las cucarachas. Entonces regreso a los 15 días y aplico deltametrina y resulta que ahora sí se murieron. Entonces, ¿qué pasó? Pues que estoy trabajando con dos generaciones diferentes de cucarachas. Las que eran de la primera generación tienen resistencia cruzada a cipermetrina, deltametrina, aletrina, lambda cialotrina, todas son resistentes. Pero la siguiente generación, que a lo mejor era de un papá que transmitió la característica precisamente de susceptibilidad, pues entonces van a ser susceptibles. Eso lo pueden encontrar muy bien explicado en un libro que se llama La cucaracha de Cockroach. Trae una Panclora nivea, una cucaracha verde ahí en la portada. Y si quieren, se los mando al CON para que si lo quieren distribuir entre la gente, lo puedan leer y tengan ahí la referencia específica. No es lo que yo diga, sino es lo que dice la literatura con muchos estudios. Muchísimas gracias, doctor. Sí, se lo agradeceríamos mucho. Por último, pregunta Reina Ruiz, si podemos determinar si la hembra, si la cucaracha es hembra o macho en alguna etapa de crecimiento o solo hasta que es adulta. Solo hasta que es adulta. Si hicieran una secuenciación metagenómica, sí pueden hacerlo. Precisamente esto es estudiar el DNA, como lo que están haciendo ahorita para COVID. Ahí sí puedes saber si son machos o hembras. Pero la diferenciación sexual viene ya que pasó el sexto estadio ninfal, es decir, la que sigue después de esta grandota. Y ahí ya van a tener alas y se diferencian las características de machos, que son delgaditos, como les había dicho, y tienen órganos genitales específicos, y las hembras que son panzonas, desde que nacen son panzonas. ¿Por qué? Porque van a formar este huevote colectivo que tiene 40 cucarachitas dentro. Eso es lo que va a ser diferente.
Por si alguien pregunta qué cebo le puse aquí, esto es Nutella. Por si alguien pregunta. Muchísimas gracias, doctor. Yo creo que hemos cubierto la mayoría de preguntas. Le damos las gracias por esta charla tan completa y tan interesante. Vamos a considerar el tema de lo del día completo de cucarachas. Sí, con todo gusto. Y lo vamos organizando. Así que le enviamos un abrazo muy fuerte a usted, a toda su familia, a su equipo, que estén bien y muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron hoy. También les deseamos que se encuentren a salvo, que se sigan capacitando. Ya saben que este es un programa completo. Todas las personas que se han inscrito les vamos a estar enviando el correo con los siguientes enlaces, pero como de ahora en adelante, todo el mes de marzo y abril vamos a tener charlas todos los jueves, pues vamos a utilizar este mismo enlace. Así que de todas maneras se lo vamos a mandar nuevamente como recordatorio, pero ya lo tienen ahí para que se conecten y no se pierdan nada. Muchísimas gracias a todos, que tengan buen día y doctor, muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Un abrazo allá a Guatemala y los otros países que nos han estado escuchando. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias a ustedes. Hasta pronto.